Y una vez más, quiero dar las gracias al Señor, gracias primeramente a mi pastor principal, el pastor Herminio Sánchez, por la oportunidad que me da de estar acá, y por sus pastores, por Héctor y Lilian, que nos dieron la oportunidad, nos recibieron. Lilian fue una de mis primeras maestras bíblicas, de nuestras primeras maestras bíblicas en nuestros primeros años en el Señor. Y fue a través de las enseñanzas de Lilian que pudimos llegar a las aguas del bautismo. Así que ella contribuyó mucho en cuanto a eso, y por eso es que también estoy bien agradecido con ellos, por eso, y gracias por la oportunidad. Amén. Así que sin más preámbulos, vamos a entrar en lo que es el mensaje de la mañana de hoy. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Lo que Dios tenga preparado para nuestros corazones en esta mañana. El mensaje de esta mañana se encuentra en el libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 10, versos 38 al 42. Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Y si me lo permiten, me acompañan a orar antes de entrar en el mensaje. Amantísimo Dios y Padre Celestial, una vez más te doy gracias, Padre, por la oportunidad. Y ahora te pido, Señor, que seas tú cubriendo nuestras vidas, Señor, con tu Espíritu. Que tú me puedas usar a mí, Señor, puedas usar mi mente, mi corazón y mi boca para hablar tu mensaje. Que seas tú, Padre, hablándole al pueblo y no yo. Que seas tú, Señor, controlando mis pensamientos y mi boca. Que seas tú, Señor, controlando mi vida. Y también que seas tú controlando, Señor, y cubriendo las mentes y los corazones de cada uno que nos están escuchando, Señor. Que tu palabra pueda dar consuelo, que tu palabra pueda dar fe, que tu palabra pueda transformar, que tu palabra pueda dar convicción y que tu palabra pueda santificarnos cada día más, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú no nos dejaste desamparados, Señor. Tú nos dejas tu palabra, la cual podemos usar para conocerte, en la cual tú nos puedes hablar a nuestros corazones y la cual podemos crecer más y más cada día en ti, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de esta mañana es bien sencillo. Distraídos. Distraídos. Este mensaje yo lo prediqué hace unas semanas atrás, allá en nuestra iglesia, y fue de gran bendición, y yo espero y oro que también sea de bendición para cada uno de ustedes en esta mañana. Usualmente a mí me gusta hacer preguntas durante el mensaje, ya sea al principio o al final, o a través del mensaje. Entonces yo quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Qué cosas lo distraen a usted en la vida? ¿Vive usted una vida llena de distracciones? Por curiosidad, yo me di a la tarea de buscar información sobre este concepto y pude encontrar lo siguiente. Primeramente, ¿cuál es la definición de estar distraído? Según el diccionario, si usted busca el diccionario, la palabra distraer significa impedir que alguien preste toda su atención a algo o desviar la atención de algo. En otras palabras, usted está enfocado haciendo algo, pero algo por acá sucede, o alguien le habla, o algo sucedió de que usted quitó el enfoque de lo que estaba haciendo y pasó su enfoque a otra cosa. Eso es ser distraído. Y estuve leyendo un artículo que explica las consecuencias de las distracciones en las diferentes áreas de la vida. Y lo que yo aprendí fue lo siguiente. Número 1, las distracciones cuestan dinero. Las distracciones cuestan dinero. Estudios revelan que un típico trabajador de cualquier empresa, como promedio, pasa 5 horas por semana en un aparato electrónico ocupado en cosas que no tienen que ver con el trabajo. No sé si usted ha visto eso o si usted tiene algunos compañeros de trabajo que son así, ¿no? Que les dan una tarea en el trabajo, pero entonces cada vez ellos sacan su aparato y tú los ves entretenidos. Entonces, ¿qué pasa? Pasan más tiempo, bueno, esperamos que no más tiempo en el teléfono que en el trabajo,
pero pasan tiempo en el trabajo. Entonces, esto les cuesta a las empresas, les cuesta dinero. ¿Por qué? Porque la productividad del empleado baja, ya que el empleado está distraído, no está enfocado en su trabajo, en la tarea que tiene que hacer. Por eso es que, como promedio, las empresas americanas, eso les cuesta un total más o menos como de 650 billones al año. Y eso sería como equivalente a $4.500 anuales a las empresas. ¿Por qué? Porque ahí el empleado no produce todo su tiempo de trabajo, sino que pasa una gran cantidad de tiempo distraído en otras cosas que no tienen que ver con el trabajo. Lo otro que pude aprender es que las distracciones pueden ser mortales. O sea, no solamente las empresas pierden dinero por la baja productividad a causa de las distracciones, sino que también estas son la razón más común de los accidentes en el trabajo. Muchos de los accidentes en el trabajo ocurren porque la persona no está bien enfocada en lo que está haciendo, y especialmente trabajos que incluyen operación de maquinarias y todo este tipo de cosas, que por estar desenfocado, la persona se lastima un dedo, un brazo, o cualquier cosa por ese estilo, y es por causa de las distracciones muchas veces de que no estamos enfocados en lo que estamos haciendo, ocurren los accidentes. Pero por otro lado, las distracciones no solamente causan accidentes y muertes en el trabajo, sino que también en la carretera. O sea, como promedio, 9 personas mueren y 1,000 personas resultan heridas cada año como resultado de usar los dichosos smartphones en la carretera. O sea, estamos manejando y ya sea, yo soy culpable de eso, yo creo que todos hemos sido culpables de eso, pero ustedes vean a las personas en la carretera o distraídos con el teléfono, entonces eso causa accidentes y lamentablemente pues también causa muertes en la carretera. Lo otro, las distracciones arruinan el aprendizaje. Pregúntele a cualquier profesor universitario y él o ella seguramente le dirá que las distracciones son un gran problema de educación en la educación moderna. ¿Por qué? Porque mientras el profesor está dando la clase, allá está el estudiante con su aparato, con cualquier otra cosa, y se está distrayendo. O sea, no está recibiendo, ese es el resultado obvio, no está recibiendo la enseñanza y por lo tanto no está aprendiendo. Pero hay otro efecto que se produce cuando los estudiantes intentan hacer las dos cosas a la vez. Y dado que el cerebro humano no necesariamente tiene la capacidad de hacer dos cosas a la vez, sino que básicamente lo que el cerebro humano hace es que hace un cambio rápido entre las dos cosas. Eso es lo que le llaman el famoso multitasking. Usted ha tratado de hacer multitasking, es que están aquí y se pasan para acá. Entonces, ese cambio tan rápido en el cerebro, por ejemplo, entre escuchar la clase y al mismo tiempo mirar las páginas del Facebook, ese cambio en el cerebro, según los estudiosos, dice que desgasta rápidamente su cerebro, haciéndolos sentir cansados e incapaces de procesar la información. Es algo que de tanto esfuerzo que se hace en cambiar de una cosa a otra, uno mentalmente se desgasta y eso pues impide el proceso de aprendizaje. ¿Por qué es que yo les comparto esta información a manera de introducción? Bueno, porque algo así y mucho más es lo que podemos ver en el pasaje bíblico de hoy. Así que vamos a ver el pasaje de esta mañana que se encuentra en capítulo 10 de Lucas, comenzando en el verso 38. Dice así la palabra de Dios. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea, Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás tan preocupada y molesta por tantas cosas, pero solo una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Amén.
En el pequeño pasaje de hoy de Lucas 10, vemos a Jesús visitar una casa donde vivían dos hermanas, Marta y María. Y este es otro encuentro de lo que Jesús tiene con la gente después de haber tenido encuentros con varias personas. Si usted lee los capítulos anteriores, los capítulos 9 y 8, usted ve que Jesús va recorriendo su camino, predicando el reino de Dios y teniendo encuentros con la gente, sanando personas. Y en esta ocasión, pues Él llega, entonces tiene un encuentro con estas dos hermanas, como lo dice el verso 38, que dice, mientras iban ellos de camino, o sea, Jesús con sus discípulos, Él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y más adelante vamos a ver que esta no es la primera vez que estas dos hermanas tienen un encuentro con Jesús. Entonces, lo que yo quisiera que veamos hoy, en esta mañana, es un contraste entre Marta y María. Queremos ver un contraste entre esas dos hermanas, en cuanto a la manera de cómo ellas interactuaron con Jesús en esta ocasión en particular. Lo primero que queremos ver es a María sentada a los pies de Jesús. Miren cómo dice el verso 39. Y ella, o sea Marta, tenía una hermana que se llamaba María, que estaba sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. O sea, si vemos todo este pasaje, estos pocos versos del 38 al 42, vemos que de María solamente se nos dice que ella estaba sentada a los pies del Señor, escuchando su palabra. No se nos dice más nada. Yo me pregunté, ¿por qué Lucas no me dio más información en cuanto a eso? ¿Por qué Lucas no nos dice, bueno, porque yo creo que eso lo dice todo? Ella estaba sentada a los pies del Señor, escuchando su palabra. A María no le importó ninguna otra cosa en ese momento más que sentarse a los pies de Jesús cuando ella tuvo la oportunidad que lo vio entrar a su casa. Lucas no nos dice si Jesús estaba de pie, o si él estaba sentado en una silla, o si simplemente estaba recostado en una mesa, como era la cultura anteriormente, ¿no? La cultura no tenían mesas como nosotros, ¿no? Que las tenemos a nivel de nuestro cuerpo así, sino que era un poco más bajita, entonces ellos se recostaban a la mesa, y así pues ellos tenían su cena, o lo que sea que estaban haciendo. Simplemente se nos dice que ella estaba sentada a sus pies. ¿Qué significa eso? Bueno, sentarse a los pies de Jesús era la actitud, o sentarse a los pies era la actitud de un discípulo hacia su maestro. Si usted compara, y usted va a Hechos capítulo 22, verso 3, Pablo, defendiéndose ante el pueblo, dijo lo siguiente: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro distinguido en aquel tiempo, y Pablo dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. En otras palabras, lo que él está diciendo es, yo fui discípulo de Gamaliel. Eso es lo que ese término significa. O sea, esta frase de estar a los pies de alguien puede ser literal, porque literalmente ellos se podían sentar a los pies de su maestro a escucharlos, pero también se convirtió en una forma de comunicar que alguien era discípulo de alguien. Y esto indica una actitud de humilde entrega, sometimiento, disponibilidad, prioridad, con el propósito de ser instruido y discipulado por su maestro. Esa era la actitud de María. Esa fue la actitud que María optó tener al momento que Jesús entró en su casa. María puso por prioridad ser instruida por la palabra de Jesús, sentada a sus pies. Y para nosotros más aún, hoy día esa debería ser nuestra prioridad. Aún más ahora que hoy día tenemos más información. María quizás su información era un poco más limitada. María lo que tenía era las escrituras del Antiguo Testamento, ¿ve? Que era lo único que podía informar a ellos de quién iba a ser ese Mesías que estaba. Imagínense que el Mesías entrara a su casa, que usted lo reciba en su casa y usted tenga al mismo Mesías, Dios encarnado, en su propia casa. Yo no sé, yo me imagino, yo no sé cómo yo actuaría, pero
yo no me trataría de distraer. O sea, ahora es porque quizás no lo tengo físicamente y uno pues se distrae, ¿no? Pero si yo lo tengo en mi casa, o sea, yo creo que yo tomaría la misma actitud de María y no me importaría más nada, simplemente sentarme delante de él, a escucharlo. Esa fue la actitud que ella tomó. Y nosotros hoy en día, que sabemos quién Él es con más revelación, que sabemos que Dios nos dejó más de su palabra comparado con ellos en la antigüedad, esa debería ser nuestra prioridad. Sabemos que la palabra de Jesús es la palabra de Dios. Por el hecho de que sabemos bien quién es Jesús, Él es el Hijo de Dios, Él fue enviado por Dios mismo y Él vino a hacer la voluntad de quien lo envió. Más aún nosotros necesitamos poner como prioridad la palabra de Dios porque sabemos de quién viene. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de pasar tiempo con Jesús y su palabra? Bueno, si usted va al Antiguo Testamento, vean lo que nos dice alguno de los salmos. Por ejemplo, el Salmo capítulo 1, versos 1 al 3 dice: «Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado de eso? Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace, prospera». Ese es el beneficio de estar a los pies del Maestro con su palabra. Como dice el mismo Salmo, que se deleita en su ley, se deleita y medita en ella de día y de noche. El Salmo 19, versos 7 al 11 dice: «La ley del Señor es perfecta», o en otras palabras, la palabra del Señor es perfecta, que restaura el alma. Ese es el beneficio. «El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón». ¿Cuántos de ustedes la palabra de Dios no le ha dado gozo a su corazón? ¿Cuántos la palabra de Dios no los ha hecho usted sabio? Cuando usted necesita sabiduría, necesita tomar una decisión importante en su vida y usted recurre a la palabra de Dios, le da sabiduría. «El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos». ¿Cuánto no podemos conseguir dirección en la palabra de Dios? No sé a dónde ir, no sé qué hacer. La palabra de Dios nos da dirección, nos da luz. También nos abre los ojos para ver este mundo con el lente de Dios. Especialmente con todas estas cosas que han estado pasando últimamente, mi hermano. Cuando usted ve el mundo con el lente de Dios, te va a decir: «Oh, sí, esto está malo». No es simplemente porque es algo obvio, ¿no? Porque aquellos que no ven las cosas con el lente de Dios, obviamente se dan cuenta de que el mundo no está mal, no está bien, pero cuando usted las ve a través del lente de Dios, usted dice: «Ah, sí, eso me lo dice», ¿verdad que sí? Dice la palabra que alumbra los ojos. «El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre». Jesús dijo: «El mundo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». «Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que el mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, y en guardarlos hay gran recompensa». Miren eso. En guardar la palabra de Dios hay una gran recompensa. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17, dice: «Tú, Timoteo, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras». En otras palabras, la palabra de Dios, las cuales te pueden dar la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, hasta eso la palabra de Dios te beneficia. Ellas te dan la sabiduría para llegar a la salvación, la cual es en la fe en Cristo Jesús. Y luego dice, un pasaje muy familiar: «Toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar». Ella te instruye, ella te enseña, ella te dice cómo son las cosas.
para reprender. Ella te regaña. La palabra de Dios te regaña. Y muchas veces no nos gusta eso. A veces uno lee esto no, como que no me gusta. No, te está regañando. Pero no te deja ahí. Después dice, para corregir. Ella te corrige. Ella te dice dónde estás mal y te corrige. Te da la solución. Para instruir en justicia. Y ahí para instruir en justicia significa para instruirnos en rectitud, en cómo vivir una vida recta delante de Dios. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, equipado para toda buena obra. Miren eso, esos son algunos de los beneficios de la palabra de Dios. María puso todo esto por prioridad solamente con sentarse a los pies de Jesús tan pronto ella vio la oportunidad. Ella decidió recibir todo eso. Ella decidió dejar todo eso a un lado y simplemente sentarse a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Ahora, en contraste, vamos a ver cómo su hermana Marta interactuó con Jesús en su visita. Miren cómo dice el verso 40. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Vamos a pararlo ahí. Marta, dice Lucas, se preocupaba con todos los preparativos. Quizás ella estaba preparando una cena o algo así, ¿no? Según muchos comentaristas opinan, cuando uno recibe un invitado a la casa, pues esa era la costumbre, ¿no? Esa era la costumbre de hospitalidad, prepararle una cena y recibirlo de esa manera, lo cual está bien. La versión Biblia de las Américas que estoy usando hoy traduce que ella estaba preocupada, al igual que la Reina Valera. Pero en el idioma original del griego, la palabra que aparece ahí se puede traducir literalmente distraída. Distraída. Significa preocupada, abrumada, sobrecargada, confundida, agitada, sin orden ni descanso. En otras palabras, demasiado ocupada. ¿Cuánto hemos estado así? Demasiado ocupados. Marta se estaba preocupando más por servir a Jesús, haciendo tantas cosas, al punto de que se descuidó de pasar tiempo con Él. Miren eso. ¿Cuántos de nosotros, yo no sé cómo es aquí en esta iglesia, cuál es la magnitud en cuanto a los ministerios y todo eso, pero en una iglesia grande existen varios ministerios, hay muchas tareas, hay muchos roles, y a veces pues nosotros nos vemos sirviendo en tanta cosa, ¿verdad? Y está bien, estamos sirviendo al Señor, pero estamos tan ocupados que llegamos al punto de olvidarnos de pasar el tiempo con Él. ¿Cuánto no nos ha pasado eso? Muchas veces, por la pasión de servirle a Él, por la pasión de satisfacerlo a Él con nuestro servicio, nos olvidamos de sentarnos a pasar tiempo con Él. Y esto es algo que Marta estaba haciendo. Marta no estaba haciendo nada malo. Marta estaba recibiendo al Señor y ella estaba preparando las cosas para recibirlo. O sea, no podemos criticar lo que estaba haciendo Marta. Pero en contraste de María, María simplemente se optó por atenderlo a Él. Mire, y en eso mi esposo y yo tuvimos que aprender un poco, ¿no? Porque muchas veces cuando teníamos invitados que llegaban a nuestra casa, pues mi esposo y yo, pues por querer atenderlos bien, pues nos pasábamos más ocupados en la cocina, en esto, en aquello, que si aquello, pero muchas veces se nos pasaba y no pasábamos tiempo atendiendo la visita bien. La atendíamos, pero era como que un poco más ocupado en otras cosas que atendiendo la visita. Entonces tuvimos que aprender eso, tuvimos que aprenderle que cuando tenemos una visita, hay que atenderla, hay que pasar tiempo con la visita, hay que hablar con ellos, hay que expresarle nuestra hospitalidad también de esa manera. Y eso yo creo que en lo que Marta estaba cayendo, ella estaba tratando de complacer al Señor, haciendo ese tipo de cosas para el Señor. Mi esposa compartía este mismo tema con los jóvenes de nuestra iglesia el pasado mes, o el mes anterior, el mes de abril, y ella dijo algo muy interesante que también es muy cierto. En muchas ocasiones podemos estar presentes
y ausentes al mismo tiempo. En muchas ocasiones podemos estar físicamente presentes aquí, pero ausentes al mismo tiempo. Porque nuestro cuerpo está aquí, estamos presentes, pero nuestra mente está en otro lado. Y no sé si algunos de ustedes estén así aquí, pero a lo mejor muchos estamos sentados aquí en la iglesia y estamos presentes aquí, pero nosotros estamos con la mente que si, ¿qué tengo que hacer después que salga de aquí? Que si voy a la casa, que si tengo esto pendiente, que si tengo que ir a tal sitio. Entonces nuestra mente se nos va. Y es porque nos distraemos. Y yo creo que esto era lo que le sucedía a Marta. Mire, yo no dudo de que Marta estaba escuchando un poco a Jesús. Al mismo tiempo que ella estaba bregando, ¿no? Como decimos nosotros los puertorriqueños, ¿no? Ella estaba bregando, estaba haciendo las cosas, pero yo sé que ella estaba escuchando, especialmente cuando las mujeres tienen ese don del multitasking. ¿Verdad que sí? O sea, la mujer puede estar cocinando y al mismo tiempo lavando la ropa y al mismo tiempo atendiendo al bebé. Entonces, al final, cuando usted ve, la comida está hecha, la ropa está lavada y el bebé está bien atendido. Dele eso a usted un hombre para que usted vea. O sea, se le quema el arroz, la ropa nunca se termina y el bebé se queda con hambre. ¿Por qué? Porque la mujer tiene más habilidad para eso, para atender varias cosas, quizás no al mismo tiempo, pero como lo que hablamos, ¿no? El cambio rápido y no se le escapa ninguna. Entonces yo creo que Marta también podía estar escuchando un poco a Jesús, pero al mismo tiempo haciendo las cosas que ella estaba haciendo. Pero ella se estaba preocupando más en servir a Jesús, atendiendo las cosas, que el pasar el tiempo con Él en su enseñanza. Ahora bien, ¿qué distracciones tenemos hoy en día? ¿Cuáles son las distracciones que hoy en día hay? ¿Cuál es la distracción número 1 hoy en día? El famoso teléfono. Esta es la distracción número 1 hoy en día. Hoy en día usted va a un restaurante y ¿qué es lo que usted ve? Usted ve familias sentadas esperando por su comida y todos así. No se hablan, no se miran a los ojos, no dicen nada. Muchas veces estamos en el teléfono y no atendemos a la persona que nos quiere tratar de hablar. Mira, yo tuve que aprender eso, ¿cómo es? Como dicen en inglés, the hard way. Lo tuve que aprender con mi hija de 5 años. Una vez pues yo decidí pues irme con ella a su habitación a jugar con ella, pero me llevé el dichoso teléfono. Entonces en algún momento dado pues yo estaba distraído con el teléfono y ella me lo tuvo que decir. Ella se me paró de frente y me dijo, papi, get off the phone. Para los que no conocen a mi hija, ella es bastante directa. ya se pueden dar cuenta. Pero ella me lo tuvo que decir. Y yo, mi amor, gracias. Y tuve que poner el teléfono a un lado y dedicar toda mi atención a ella. ¿Por qué? Porque ese es el error que cometemos hoy en día. Hoy en día esto es la distracción número 1. La tecnología. Otra distracción que puede haber en nuestras vidas, que yo creo que ya lo mencionamos en un momento dado, el ministerio. Y es que muchas veces participamos demasiado de eventos en la iglesia o demasiado de cosas que descuidamos nuestra relación con Dios. Otra cosa es el trabajo. Ay, hermano, pero es que hay que salir a trabajar todos los días. Eso es lo que nos deja el pan de la... Claro, no, yo no estoy hablando de eso. Pero cuando usted está fuera del trabajo, hay veces que hasta fuera del trabajo pensamos en el trabajo, atendemos llamadas del trabajo, y si tenemos una posición en el trabajo que nos requiere eso, pues ya se hace un poco más difícil la cosa, porque entonces son de esos trabajos, esas posiciones que usted tiene que estar, como quien dice, ¿no? On call las 24 horas, que en cualquier momento lo pueden llamar. Eso causa distracción. Entonces nos causa distracción no solamente con Dios, pero también con la familia. Dedicamos más tiempo al trabajo que a la misma familia y al mismo Señor. ¿Y qué tal los quehaceres del hogar? Ay, hermano, pero es que eso también hay que hacerlo. Claro que sí, eso hay que hacerlo. Pero eso se viene convirtiendo en una distracción muchas veces.
Porque imagínense, uno se levanta en la mañana, uno tiene que ir al trabajo, después llega al trabajo y hay que cocinar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello, hay que atender a los niños, a la esposa, al esposo, todo, y cuando viene a ver le dan las 10, 11, 12 de la noche. ¿Y quién se va a sentar a leer la Biblia a esa hora? Honestamente, o sea, muchas personas pensamos así. Yo estoy demasiado cansado, no tengo energía para yo sentarme a leer un poco de la palabra de Dios y hasta para orar, porque hasta para orar lo más probable me quedo dormido, de tan cansado que estoy. Se convierte en una distracción. Entonces, es buscar las maneras de organizar nuestro tiempo para que podamos tener nuestro tiempo sentados a los pies del Señor. Existen demasiadas distracciones que nos impiden pasar tiempo con Dios. La reacción de Marta por causa de su hermana y su petición hacia Jesús es natural. Miren cómo dice el resto del verso 40. Y Marta, acercándose a él, a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Oye, yo no sé, pero yo mirando ese verso, yo como que me quedo como que, ¿qué pasó ahí? O sea, ella no fue donde María, a su hermana, ella fue donde Jesús. Y miren cómo le habló. Le dijo, Señor, ¿a ti no te importa que mi hermana esté ahí haciendo nada y yo aquí ocupada? ¿Cuántos no se identifican con un hermanito así? O una hermana así. En los tiempos de niñez o de juventud, que uno era el que hacía todo en la casa, los papás exigían que uno hiciera todo en la casa, entonces mi hermano o mi hermana no hacían nada. Entonces pero ven acá y él o ella, ¿qué van a hacer? ¿Yo tengo que hacerlo todo en la casa? Yo creo que Marta se estaba sintiendo de esa forma en ese momento, porque ella era la que estaba ahí preparando todo, y Marta lo más linda ahí sentada delante de Jesús. Yo creo que la reacción de Marta, a lo mejor Jesús, yo pensando, ¿no? Jesús si Jesús hubiese sido alguno de nosotros, ¿no? Nuestra humanidad, ¿verdad? Yo creo que Jesús le hubiese contestado, oye, espérate, páralo ahí, bájale 2. O sea, con calma, tú no sabes con quién tú estás hablando. Tú estás hablando conmigo, con el Señor, no me hables así. ¿Cómo de que yo le diga a tu hermana que esto? No, tú no me puedes decir nada a mí. No, así no fue que Jesús le contestó. Verso 41, Jesús le contestó, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Jesús menciona el nombre de Marta 2 veces. Un detalle interesante. Esto es indicando compasión y afecto. Yo nada más me imagino como él la miró, con ternura y compasión. ¿Sabe? Cuando usted le habla a alguien, ya sea un niño o a otra persona, le habla con esa compasión, como que, ay, mi amor, Marta, Marta. O sea, es como que la trata con esa ternura, con esa compasión. La palabra griega que se traduce aquí, preocupada, no es la misma palabra griega que se menciona anteriormente en el verso 40, la cual significa distraída. ¿Se acuerdan que la primera palabra significaba distraída? Cuando le decía que Marta estaba preocupada. Cuando Jesús le dice aquí, Marta, Marta, tú estás tan preocupada y molesta por tantas cosas, la palabra que se traduce ahí, preocupada, es afanada, ansiosa. Pero no en sentido negativo, sino ansiosa porque las cosas salgan bien. ¿Cuántos de ustedes no han estado así? ¿Cuántos no hemos estado así? Que porque las cosas no salgan bien, lo que sea que estamos haciendo, nos volvemos ansiosos. Pero es una ansiedad, está la ansiedad negativa, ¿no? No sé cuántos han pasado por un ataque de ansiedad. Mi esposa experimentó uno que yo me asusté. Porque de la manera que ella me lo describe, y la manera que me lo describen las personas que lo han pasado, es casi similar a un ataque al corazón.
Eso se le va el aire y se ponen ansiosos y agitados y qué sé yo. Entonces, es algo peligroso. Pero este tipo de ansiedad que Marta estaba pasando era como decir, estoy tan preocupada porque las cosas salgan bien, porque todo me quede perfecto. Y muchos de nosotros a veces lo pasamos así. Nos volvemos ansiosos por tanta cosa. Luego él le dice que tú estás afanada y molesta, significa turbada. En inglés es el disturb. Esto sucede cuando la ansiedad interfiere con el funcionamiento normal de la persona. O sea, cuando tú estás tan ansioso o tan ansiosa que interfiere con tu funcionamiento normal. No te deja funcionar bien como requiere. Y Jesús, con una voz llena de compasión y misericordia, le dice, Marta, Marta, tú estás tan ansiosa y turbada por hacer tantas cosas, yo lo que busco es que tú pases tiempo conmigo. Eso es lo que yo busco. A eso yo vine aquí. A que tú pases tiempo. Mira, a mí no me importa la cena, a mí no me importa otras cosas. No, yo vine a pasar tiempo contigo. Mis hermanos, Jesús no te quiere ver distraído. Jesús no te quiere ver abrumado, ansioso, sobrecargado, al punto de que no tengas tiempo para Él. Jesús siente tanta compasión por ti que a Él le duele verte distraído sin pasar tiempo con Él. Yo me imagino que en ese momento así fue que Él se sintió con Marta. A mí me duele verte así, me duele verte tan ansiosa, me duele verte tan preocupada, tan molesta por tantas cosas, que yo lo que quiero es que tú pases tiempo conmigo. A Él le duele porque Él sabe que lo más importante es que pases tiempo con Él en su palabra. Miren cómo Él le dice, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Mis hermanos, Jesús no está diciendo que María escogió la parte buena y Marta escogió la parte mala. Eso no es lo que Él está diciendo. Lo que Él está diciendo es que María escogió la mejor parte. Eso es lo que se puede traducir ahí. Ella escogió la mejor parte. Claro, servir a Jesús es bueno. Servir a Jesús es algo que debemos hacer. Ser hospitalario con las personas es algo que debemos hacer. Dedicarle tiempo al Señor en el servicio es algo que debemos hacer. Pero María escogió la mejor parte, que es pasar tiempo con Él en su palabra. Todo servicio y todas las cosas que podamos hacer para Dios, todo es bueno, pero en algún momento todo eso se va a acabar. En algún momento todo eso se va a acabar, todo nuestro servicio se va a acabar, pero lo que importa es el tiempo que pasamos con Él en su palabra. La pregunta que yo te hago es, ¿qué parte tú escoges? ¿Qué parte es la que tú escoges? ¿Tú escoges estar más distraído con otras cosas o tú escoges pasar tiempo con Jesús? Ese no es el único encuentro que podemos ver en esta familia con Jesús. Si vamos al capítulo 11 de Juan, por ejemplo, yo creo que es un pasaje muy familiar. Aquí vemos al personaje de Lázaro, ¿verdad que sí? Hermano de Marta y María. Y vemos cómo fue que Lázaro había muerto, entonces Jesús estaba en otra parte y a Jesús le mandan un mensaje diciendo, mira, tu amigo Lázaro murió. Y él le dice, ok, está bien, yo voy para allá 3 días después. Entonces, él se queda 3 días por allá. Entonces, cuando él llega, dice por acá en el verso, dice, llegó pues Jesús, en el verso 17 del capítulo 11 de Juan, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en la casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
¿Ven la fe de Marta? Aquí está aquí. Hasta ahora tenemos fe, tenemos prueba de que Marta tenía fe en Jesús. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Sí, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día final, pero ahora él está muerto. Jesús, ven el desenfoque que de repente ya tenía. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y se fue hacia él. Pero Jesús aún no había entrado a la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, le siguieron, suponiendo que iba a ir al sepulcro. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies. ¿Ven ese detalle? Al ver María a Jesús, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras que le dijo Marta. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y él dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos decían, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado que también Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Y era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús les dijo, quitad la piedra. Marta, hermana de la que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede porque hace 4 días que murió. Señor, ¿para qué? Si ya lleva 4 días. ¿Están viendo? Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Enfócate, Marta, enfócate. Cree en mí, sigue creyendo en mí, enfócate en mí para que tú veas que vas a ver la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas, el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo. Jesús le mostró la gloria de Dios a Marta específicamente y a María y a todos los que estaban ahí con solamente decirle, enfócate en mí, no te desenfoques. En Juan capítulo 12, versos 1 a 8, se nos relata lo que María hizo con Jesús al ungirlo. Y este relato de Juan 12 también lo podemos encontrar en Marcos 14 y Mateo 26. Entonces, yo quisiera leerles una versión que combina los 3 relatos para que podamos tener el panorama completo. Dice, y aconteció que 6 días antes de la Pascua vino Jesús cerca de Jerusalén junto a Betfagé y vino a Betania frente al monte de los Olivos, donde estaba Lázaro, el que había muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, le hicieron allí una cena. Marta servía. ¿Ven ahí? Ahí está Marta otra vez sirviendo. Y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Pero un detalle bien interesante es que no dice que Marta estaba preocupada. ¿Verdad que no? Juan no nos dice ahí, Marta estaba preocupada y molesta otra vez. No, Marta simplemente servía. Entonces, sentado a la mesa, María vino con un vaso de alabastro que contenía 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, estando sentado a la mesa. Y la casa se llenó del olor del perfume, y al ver esto, los discípulos algunos se enojaron dentro de sí y dijeron,
¿Para qué este desperdicio? Y murmuraban contra ella. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y entendiéndolo Jesús le dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. María, era tanta la devoción que ella tenía a Jesús, que terminó ungiendo el cuerpo completo de Jesús con un perfume sumamente caro. En señal de lo que la devoción que ella le tenía a él. Yo quisiera que nos pongamos de pie por un momento. Y mientras cerramos este mensaje de esta mañana, mientras los hermanos se vuelven a preparar para entonar esta última alabanza, yo quisiera que invitarlos a cada uno de nosotros a que podamos meditar en esta mañana. Quizás usted quiera bajar su rostro, cerrar sus ojos y medite en su corazón. ¿Qué cosas te distraen hoy en día que no permite que te enfoques en Jesús? O la pregunta que quisiera hacer, que quizás podría ser, ¿yo estoy distraído tanto que no tengo tiempo para pasar con Jesús? Quizás usted es de los que ha podido saber manejar eso. Quizás usted es de los que tienen a Jesús como prioridad y pasan tiempo con Él, lo cual está bien. Pero quizás usted lo único que tendría que orar hoy es para que Dios lo pueda mantener así. Pero quizás usted es de los que se ha pasado la vida distraído, se ha pasado la vida con tantas cosas que no ha podido pasar tiempo con Jesús. Que Jesús quizás no es nuestra prioridad, sino que Él quizás es segundo o tercero en nuestra vida. Y hay otras cosas que son más prioridad en mi vida. O quizás ustedes de los que dicen, mire, yo no conozco a Jesús. Yo no sé quién es Él. Yo ni siquiera le he entregado mi vida a Él. ¿Cómo es que yo lo pongo a Él por prioridad? Bueno, que cualquiera que sea el caso, lo que tenemos que comenzar a hacer es, primeramente tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que necesitamos de Él. Tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios. Pero también tenemos que reconocer y recordar que la buena noticia es que Dios ha provisto la solución para nuestro pecado. Dios ha provisto la solución para el pecado que nos separa de Él. Él ha provisto la solución que es Cristo Jesús, el cual fue a la cruz y murió por nuestros pecados, para así poder acercarnos a Dios a través de Él. Y una vez nos acercamos a Él, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Qué cosas ponemos en el medio que no nos permite acercarnos a Él? ¿Qué cosas ponemos por prioridad que no nos permite pasar tiempo con Él? Cualquiera que sea su caso, que tiene que ser uno de ellos, yo le invito a que mientras cantamos podamos meditar y podamos orar. Si usted desea que oremos por usted, estamos más que dispuestos para orar por usted.
Si usted decide meditar y orar ahí en su asiento, pero no deje de hacerlo. Tome este momento, quite toda distracción de su mente, quite toda distracción de su corazón y pregúntese, ¿yo estoy demasiado desenfocado? ¿Yo estoy demasiado distraído como para pasar tiempo con Dios? Yo no le estoy preguntando si usted no tiene fe o si su fe es débil, no. Yo le estoy preguntando si andamos distraídos. Y al principio de este mensaje compartimos las consecuencias que pueden traer las distracciones. Y ya vimos que muchas son consecuencias malas y devastadoras. Pero el andar distraído al punto de que provoque que no te enfoques en pasar tiempo con Jesús puede traer consecuencias más devastadoras. Meditemos en esta hora. Me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto que estar a A tus pies. tus pies, haré mi corazón. A tus pies, entrégalo, Jesús. Entregue su corazón a sus pies. Tomemos la decisión hoy de estar a sus pies. Cuando tengamos la oportunidad, aprovechemos la oportunidad y estemos a sus pies. Me perdonaste, Dejando todo a un lado, dejando toda distracción a un lado, pasar tiempo a sus pies. hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, No hay lugar más alto, Señor, que estar a tus pies, Dios. que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, Permaneceremos, Señor, postrado a tus permanecer ahí, pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. puedas Y aquí todo desenfoque, permaneceré toda a distracción, los pies de Cristo. toda dificultad, Señor. No hay No hay lugar lugar más grande más alto, que estar a tus pies. más grande que estar a tus pies, que Gracias, Dios. estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Padre, tu palabra ha sido predicada, Dios.
Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por estas pequeñas historias que se registran en las páginas de la Biblia, que nos enseñan tantas cosas, Dios. En este caso, Señor, una pequeña historia que nos enseña cuán importante es pasar tiempo contigo, Dios. Una pequeña historia que nos enseña que aunque tengamos las mejores intenciones, mi Dios, podemos distraernos un poco. Podemos desenfocarnos, Dios. Algo que es normal en nosotros, que somos criaturas finitas y que por causa del pecado muchas veces esto ocurre. Pero lo bueno es, Señor, la buena noticia es que tú tienes la solución a esto, Señor. Señor, tú nos has proveído con tu palabra, que aunque físicamente te fuiste de este mundo, tú nos regalaste de tu Espíritu Santo, Dios, para que podamos andar en Él, para que Él pueda dirigir nuestras vidas, Señor, para que Él pueda controlar nuestras vidas, y que cada día tu palabra moldee nuestros corazones más y más, alimenta nuestras mentes, Señor, y modifique nuestro carácter y nuestra conducta, Dios, para así poder vivir una vida en la cual tú seas la prioridad, Dios, en la cual seas tú el centro de nuestras vidas, Señor, y que cada vez que tengamos la oportunidad, mi Dios, aunque tengamos cosas pendientes, que podamos venir a tus pies. Es más, que cuando sintamos la necesidad, que simplemente con intencionalmente, Señor, que podamos sacar un tiempo para ti, que podamos, como hacía tu santo Hijo Jesús, mi Dios, que dice Lucas también en otro pasaje, que usualmente Él se apartaba de la gente y oraba. Si tu santo Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, el perfecto, si Él tenía necesidad de hacer eso, ¿cuán más aún nosotros, Señor? Necesitamos de ti, Dios. Necesitamos que seas tú que controle nuestras vidas, Señor. No podemos hacer nada de esto solo. No podemos hacer nada de esto en nuestra fuerza, Señor. Necesitamos de ti. Te doy las gracias una vez más, Señor. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta pequeña iglesia, por esta pequeña congregación, Señor. Te pido una bendición para ella, para sus pastores, para sus líderes. Y que, Señor, aunque las denominaciones y los grupos, eso los creó el hombre, Señor, tú creaste una sola iglesia, Dios. Una sola iglesia en la cual somos tu cuerpo. Una sola iglesia en la cual todos vamos a tener que rendir cuenta a ti. Pero una sola iglesia en la cual tú esperas, Señor, que se mantenga unida. Que la unidad y el amor entre nosotros pueda testificar al mundo de que somos discípulos tuyos, Señor. Y de que pasamos tiempo a tus pies. Y que podamos invitar a aquellos que están allá afuera, Señor, a hacer lo mismo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.